Bueno, los papeles de Domenech, aquí los tengo. Los papeles de Domenech. Esta semana pasada, eh, Francisco Domenech envió 2.250 papeles. Aquí hay unos cuantos. Eh, Primero envió, ¿verdad?, una carta de 64 páginas contestando las preguntas de los senadores que se quedaron pendientes en la sesión de interpelación a la que fue citado para contestar preguntas principalmente sobre Politán, esta firma de cabilderos que él fundó, que él presidió y que vendió cuando entró al servicio público, ¿verdad?, como secretario de la Gobernación el 2 de enero del 2025, que vendió y cuya transacción se finiquitó, se terminó el día antes de la juramentación de Jennifer González, el 1 de enero del 2025, según él mismo ha dicho, y que le pagaron, creo que fueron 4 millones de pesos en un cheque, que él no se acuerda quién lo firmó, etcétera. Y hay todavía dudas de quién, ¿verdad?, cómo se dio esa transacción y los detalles del dinero, etcétera. Sometió estos papeles que básicamente contestan las preguntas, pero Francisco Domenech en esta carta es muy cuidadoso. Claro, la expectativa no era de que Francisco Domenech entregara su acusación, ¿verdad? La expectativa no era que Francisco Domenech levantara las manos y dijera, sí, mira, Tomás, cometí delito. Aquí está el pliego acusatorio para que lo procese. O sea, pero hay muchas preguntas y respuestas que levantan dudas, levantan cuestionamientos, y vamos a hablar sobre los papeles de Domenech aquí en Detrás del Titular, gracias a los amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones. Oye, y sabemos que entre la familia, el trabajo y tus responsabilidades diarias, el tiempo a veces no da, pero hay algo que sabemos que tú deseas y mucho, que es el deseo de progresar y tener más oportunidades. En Northbridge University Estudios Online somos el puente que conecta tus sueños con una preparación profesional flexible, un puente que se adapta a tu ritmo, a tu horario, a tu realidad. Estudia online una variedad de programas diseñados para avanzar contigo. Oriéntate en online.northbridge University. Cruza el puente hacia tu futuro profesional con Northbridge University, antes NUC. Los papeles de Domenech. Miren, obviamente esto es una guerra es parte de la guerra entre Tomás Rivera Schatz y la Fortaleza que comenzó desde antes del año electoral y que nos lleva a las primarias del PNP en el 2024. Tomás Rivera Schatz ha sido consistente en que él entiende que Francisco Domenech abusa de su poder, favorece a sus amigos con contratos, se enriquece, se beneficia de su posición en el gobierno y anteriormente como cabildero del gobierno, y hay muchas dudas sobre qué rol está jugando Politank en este momento como firma de cabildeo, supuestamente cuando Francisco Domenech dice que no tiene ninguna injerencia en lo que hace Politank con sus clientes en el gobierno, aunque casualmente Politank ahora es más exitoso que cuando lo tenía Domenech en sus manos y sus clientes logran contratos muy buenos con el gobierno de Puerto Rico. Aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? Y él contesta 209 preguntas, y en la carta él dice: espero que con las miles de páginas que entregamos juntos con esta contestación podamos poner fin a un capítulo que lo que principalmente ha intentado es crear diferencias con nuestra gobernadora, mancillar mi nombre y usurpar la separación de poderes que los padres fundadores de la Constitución impregnaron en nuestro sistema de gobierno. Él insiste en esta carta de 64 páginas y en las contestaciones a las preguntas de los senadores que él no interviene con los clientes de Politank, que él ha delegado ese tema en una ayudante suya en la Fortaleza. Él dice que no habla con gente asociada a Politank, pero da las contestaciones de manera muy cuidadosa. Por ejemplo, aquí hay una contestación en la que le preguntan si él habla con personas y menciona nombres específicos, si él habla con personas vinculadas a Politank, y él dice, bueno, hablo con ellos una vez al mes, ¿verdad? Y hay un nombre específicamente de Michael Ayala, etcétera, y otros, pero que no habla sobre asuntos del gobierno. Hay dos firmas que entraron a Politank como clientes que todavía tienen contratos con el gobierno. Y escuchen bien estos nombres, porque estos nombres pudieran mencionarse en el futuro en un contexto mucho más complicado. Intervoice y Accenture. En el caso de Intervoice, tiene contratos con múltiples agencias, particularmente el Departamento de Salud. Intervoice
le dan un contrato a esta compañía cuando entró la administración de Jennifer González en el Departamento de Salud, cuando es nombrado Víctor Ramos como secretario de Salud. Recuerden, Víctor Ramos, cuando corrió para la presidencia del Colegio de Médicos antes de ser secretario de Salud, contrató a Francisco Domenech y a Politank para que le corrieran la campaña a la presidencia del Colegio de Médicos. Y Víctor Ramos dijo hace poco en una conferencia de prensa en La Fortaleza que Francisco Domenech era su hermano. Pues Intervoice, interesantemente, le concede un contrato en el Departamento de Salud, pero en un marco muy raro, porque se trata de un contrato que ya había sido adjudicado a otra compañía poco antes de la entrada de la administración de Jennifer González. Entra la administración de Jennifer González, el secretario de Salud decide revisitar el tema de ese contrato, le cancela el contrato a esa compañía y se lo da a Intervoice. Curioso, ¿no? Curioso. Y hay otras tantas compañías que entran en escena con estas contestaciones de Francisco Domenech. Ahora bien, aquí no podemos perder perspectiva algo. Si bien es cierto que hay señalamientos contra Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, jefe de AFAF, que es la agencia fiscal de asesoramiento del gobierno, etcétera, y que él es el representante ante la Junta de Supervisión Fiscal del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Una persona superpoderosa en el gobierno. También tenemos que reconocer que esto es una guerra de cabilderos. Esto es parte de una guerra de cabilderos. Y el cabildeo es legal. O sea, tampoco estamos criminalizando el cabildeo. O sea, ¿verdad? Y un poco para explicarlo. Si hay una firma, una compañía, una persona que tiene interés sobre un tema en particular para que se formule y se ejecute política pública o se adelante política pública, y esa persona no tiene ningún acceso a ninguna figura de poder, legislador, jefe de agencia, fortaleza, pues usualmente contrata a alguien para que le ayude a abrir puertas. Eso es perfectamente legal. La ilegalidad consiste en lo que ocurre en ¿verdad? En ese proceso de mediación. Las promesas, las negociaciones, los donativos políticos. No es ilegal tampoco, pero es lo que levanta, ¿verdad? Lo que provoca inquietud en mucha gente. Y aquí hay en muchos aspectos de este tema y en muchas agencias lo que está ocurriendo es una guerra de cabilderos. Porque ciertamente, y vamos a hablar, claro, aquí hay un grupo de cabilderos que entiende que en Politank han sido muy glotones, ¿verdad? Y que la cosa se tiene que repartir mejor. Que el pan se debe distribuir entre todos. Y que no se lo pueden dar todo a Politank o a Globalize, que es la otra firma de cabildeo. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que está ocurriendo. Si bien es cierto que son legítimos algunos señalamientos y que se deben escuchar contra Domenech, eso es lo que está ocurriendo. Y un ejemplo de eso es lo que pasó ayer cuando la directora ejecutiva de la Administración de Servicios Generales, que es la agencia que se encarga de autorizar compras en el gobierno, qué sé yo, una agencia necesita comprar 20 escritorios, pues eso no lo hace la agencia, va a la Administración de Servicios Generales, que es la que maneja las compras, ¿verdad? En el gobierno de Puerto Rico. Pues la directora de la Administración de Servicios Generales no es de esta administración, la nombró Pierluisi. Y emitió una carta que ha sido pública diciéndole mentiroso a Francisco Domenech. ¿Por qué? Porque la página 60 de las contestaciones de Francisco Domenech, a él le preguntan sobre un contrato en el gobierno de la firma de contabilidad Deloitte. La pregunta es que usted tenga conocimiento, ¿hay alguna otra firma que esté abogando por diversos medios el que a Deloitte se le cancele este contrato y se le otorgue a ellos? La respuesta de Domenech: desde que se tomó la decisión de continuar con el proyecto de ERP, que es un proyecto particular del gobierno, quien ha mostrado oposición interna para no continuar con el mismo es la Administración de Servicios Generales. Ahora bien, escuchen esto, ahora bien, es importante aclarar que no es que me consta y
de propio y personal conocimiento, pero sí he escuchado que la firma legal y de cabildeo MZLS del licenciado Anthony Maceira ha cabildeado para la cancelación del contrato de Deloitte. Varios asuntos sobre esa contestación. Ha mostrado oposición interna una jefa de agencia de su administración. No me consta de propio y personal conocimiento cómo es que tú contestas una pregunta así. El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, ¿cómo es que está diciendo? Lanza una imputación. Ah, pero eso no me consta. He escuchado. Yo creo que eso no es responsable. Ahora, vamos a identificar los muñequitos aquí. La directora de la Administración de Servicios Generales es esposa de Anthony Maceira. El presidente y dueño, o el que dirige la firma legal y de cabildeo, que está señalando Francisco Domenech aquí. Y esa firma legal es una de las que, al parecer, está peleando contra Politank por los contratos del gobierno a sus clientes. Eso es todo. Eso es todo. Anthony Maceira está en su firma de cabildeo, está peleando por los contratos para sus clientes que se los está llevando Politank. Y Francisco Domenech dice, quien se está oponiendo a eso es ASG por un cabildeo de Anthony Maceira. La jefa de ASG es esposa de Anthony Maceira. ¿Y quién es Anthony Maceira? Anthony Maceira era el portavoz y secretario de Asuntos Públicos, ¿saben de quién? De Ricky Rosselló, hasta el día que renunció. Una guerra aquí de cabildeo. Y Anthony Maceira para mí no es la persona más honesta del mundo. Esto es una guerra de cabildeo. Ahora, el cabildeo es legal. Y eso, ¿verdad? Tenemos que reconocer eso. ¿Por qué es legal? Vamos a hablar de eso. Estás viendo detrás el titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, sabemos que tienes múltiples compromisos. Sabemos que tienes familia, que tienes unos horarios complicados, pero en Northbridge University te ayudamos a cruzar ese puente hacia tus objetivos profesionales con Northbridge University Estudio Online. Northbridge University Estudios Online, ahí puedes encontrar una gama de diversos programas que te ayudan a alcanzar ese objetivo profesional que estás buscando. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu. Online.northbridge.edu. Northbridge University, antes NUC. El cabildeo es legal, nos guste o no nos guste. Nosotros estamos en un sistema político electoral que se rige por las regulaciones y las reglas que ha determinado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha permitido el llamado, despectivamente llamado, inversionismo político. Es decir, para tú ser gobernador o ser legislador tienes que hacer una campaña, ¿verdad? Y esa campaña cuesta dinero. Y es una realidad que para tú ser gobernador o gobernadora de Puerto Rico tienes que hacer una campaña que puede costar 11 millones de dólares. Y esos 11 millones de dólares no se recogen con una lata en los semáforos de Adjuntas, ni de Guayanilla, ni de San Juan. Se recoge entre gente que tiene dinero. Y esa gente que da dinero no lo hace porque me encanta esa candidata y va a provocar una prosperidad para Puerto Rico increíble y desinteresadamente le voy a dar $2,500, que es el máximo que puede dar un individuo en Puerto Rico. Claro, lo que pasa es que da él, la esposa, el hijo, el cuñado, el yerno, ¿sabes? No lo hacen desinteresadamente. Lo hacen porque cuando esa persona gana, si gana, quieren un contrato, quieren que le devuelvan el favor, quieren que le devuelva el donativo político. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que el donativo político es legal y que es equivalente a la libertad de expresión de un ciudadano. Por lo tanto, ahí es que empieza el problema que estamos enfrentando nosotros con los cabilderos y los contratos y la contratología en el gobierno. Es un tema real que nace desde el mismo momento en que el político, para ser electo, necesita mucho dinero para hacer una campaña y recurre a gente que tiene recursos, que les da dinero. Hacen donativos políticos, pero que no es desinteresadamente, lo hacen porque quieren tener contratos después con el gobierno. Y eso es legal. Eso es legal. Claro, es legal en la medida en que el contrato después se adjudique siguiendo los procesos legales. Pero sabemos todos que todos estos procesos legales se acomodan para terminar favoreciendo
al cliente o al contratista que fue el que donó dinero. Y en Puerto Rico ha sido bien difícil, principalmente porque nos regimos por la doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que el donativo político es equivalente a la libertad de expresión de un ciudadano. Ha sido bien difícil en Puerto Rico regular eso, limitar eso. La única gobernadora que ha tratado de controlar eso fue Sila Calderón en su administración del 2000 al 2004, cuando estableció una ley de financiamiento público de las campañas, que establecía un esquema en el que los candidatos a la gobernación recibían dinero público del gobierno de Puerto Rico, se les daba creo que hasta un máximo de $10 millones, ¿verdad? Entre un pareo de fondos públicos con donativos privados. Es decir, el gobierno te pareaba lo que te daban los donantes privados hasta un límite. Y eso no eliminaba el inversionismo político, pero lo limitaba y reducía las posibilidades de que el eventual gobernador o gobernadora tuviera que devolverle el favor al donante político. Lo reducía. Pero después vinieron gobernadores y gobernadoras que eliminaron eso y volvimos a la realidad del inversionismo político descontrolado, y nadie más le ha metido mano a ese asunto, reconociendo que hay unas limitaciones legales, ¿verdad?, por la doctrina que ha dictado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero el tema este de Domenech y el cabildeo nace en ese tema. Y ese es el tema que hay que atender. ¿En qué desembocará todo esto? ¿Verdad? De los papeles de Domenech y todo lo que ha dicho. Yo no sé. Yo estoy seguro que Tomás Rivera Schatz no lo va a dejar morir este tema. Y va a perseguir a la administración de Jennifer González este tema hasta el día que Francisco Domenech salga de la administración. Yo no creo que Francisco Domenech vaya a salir de la administración pronto. Yo creo que va a salir en algún momento. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que sigue siendo una figura tóxica para la gobernadora, pero que al mismo tiempo es de plena confianza de la gobernadora, cuando se acerca el momento de la campaña de reelección, si es que la gobernadora va a la reelección, yo estoy seguro que Francisco Domenech va a quitarse voluntariamente para dirigir la campaña de una manera más low profile, backstage, y decir, ya yo salí de él, soy la candidata a la reelección. Y esto ha sido así históricamente, ¿verdad? Desde que yo cubro política, usualmente los secretarios de la gobernación son muy polémicos porque son el bad cop de la administración, son los que pelean todos los días con los jefes de agencia. Y los jefes de gabinete, que es la otra forma de ver esta posición, pues duran bien poco dentro de todas las administraciones, usualmente 2 años, 3 años, o sea, no mucho. Pues porque hay que renovarlo para evitar esa toxicidad. Así que yo no creo que vaya a salir pronto. ¿En qué va a terminar esto? No sé, pero yo estoy seguro que el presidente del Senado y el Senado debe tener información para impugnar alguna de estas contestaciones con consecuencias legales, no sé, con consecuencias criminales, no sé. Pero yo no dudaría que haya un referido a la policía o a las autoridades federales o al Departamento de Justicia a raíz de lo que está pasando con estos papeles de Domenech. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, Northbridge University Estudios Online te da la oportunidad para que cumplas tus metas y nos adaptamos a tu horario y a tu realidad. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu.